Yo quiero hablarles acerca del entendimiento de las verdades de Dios. Entender las verdades de Dios. Les pongo un verso aquí en Mateo 13. Vamos a ver el verso 18, 19 y el 23. Pero antes quisiera contarles un episodio en mi vida. Cuando yo tenía aproximadamente 11 años, en la iglesia había una pareja mayor, quizás unos 65 años para más, que siempre me invitaban a su casa, ¿no? A pasar ahí el día algún sábado. Y yo vi en eso una oportunidad para escaparme de los quehaceres de casa, porque los sábados pues nuestra madre nos organizaba para limpiar la casa, poner en orden muchas cosas. Yo quería escaparme de eso, entonces acepté la invitación. Quiero ir a la casa de hermana que me está invitando, ya pues anda. Entonces me iba ya a esta casa de hermana. Entonces, hermana, ¿qué hay para hacer? Hay que, no sé, a ver, ¿podrás barrer? Claro, hermana, yo le barro acá todo. Hay que ordenar un poquito aquí en las camas, ya. No. Entonces, ahí me ponía a hacer faena de casa y también a picarle las verduras, pelar las patatas y todo, ¿no? Y así lo hacía, lo he hecho varias veces, hasta que en una oportunidad empecé a reflexionar. Yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy escapando de mi casa porque ahí a regañadientes. Will, tienes que barrer esto, ya, que por aquí, que lo haga el otro, y siempre regañando, ¿no? Y me iba a la otra casa y ahí estaba dispuesto para hacer todo. Incluso la hermana hacía unas sopas de verdura con habas y todas esas cosas, que yo en mi casa me quejaba de las verduras y quería comer una montaña de eso. Y yo me puse a pensar y dije, entendí que lejos de estar escapando de los quehaceres me iba a hacer muchísimo más por allá. ¿Y por qué lo estoy haciendo en casa ajena y no en la misma? En la propia, en mi casa. Y no sé, llegué, se me alumbró los ojos de entender lo que estaba haciendo, y ya nomás fui a la casa de esta familia y me quedé en la mía, pero con otra actitud. Entendí cuál era mi labor, mi responsabilidad en mi casa. Aquí en Mateo, Jesús está contando una parábola. Y es la parábola del sembrador. El verso 18, Jesús está explicando esa parábola. Los discípulos no lo habían entendido, le pidieron explicación y Jesús les explica y le dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Jesús estaba hablando de un hombre que sale a sembrar, que tiene su semilla. En Marcos aclara que el sembrador es el que va predicando la palabra, el hombre que va hablando las verdades de Dios, es el sembrador. En Lucas aclara que la semilla es la palabra de Dios, y que pues la palabra de Dios se comunica y es como si se sembrara. El terreno es nuestra mente, nuestras cabezas, bueno, nuestras mentes. Y Jesús dice que hay 4 tipos de terreno, por simplificarlo. Dice que hay unas mentes que es como un terreno que parece la tierra por un camino, que es dura, y por ahí cae la semilla y vienen las aves y se lo comen. Y dice que eso es como el hombre que
escucha la palabra de Dios, escucha las verdades de Dios y no las entiende. Ahí están las verdades de Dios, no las entendió y el enemigo viene y le quita. Eso también que sirva para no utilizar malamente lo que dice en Isaías 55, ¿no? Algunas veces decimos, es que he escuchado la palabra del Señor y la palabra de Dios dice que su palabra no volverá vacía. Creemos que por que alguien escucha algo, unas verdades de Dios, ya eso tiene que hacer un efecto, y no sabemos. En este caso, las verdades de Dios ha caído en una mente que no las entendió y el diablo viene y las quita. Es como si nunca hubiera escuchado nada. El siguiente terreno o mente es una llena de pedregales, tierra con mucha piedra. La semilla cae y quiere crecer, empieza a brotar, pero no puede profundizarse, no hace raíz. Y él dice a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo, de momento, pero no permanecen. Al poco tiempo, cuando viene la persecución a causa de la palabra de Dios, entonces esa pequeña plantita, al no tener profundidad de raíces, con el sol fuerte, se muere. Y es como si tampoco se hubiese sembrado nada. Dos tipos de terreno en el cual no pasa nada, la semilla muere, o no, o ya no está. Y luego habla de dos terrenos. El siguiente, el tercero, dice que es uno donde sí cae en una tierra, donde crece, pero en esa tierra también hay semillas de espinos, y también los espinos crecen. Y dice que los espinos lo tienen atrapada la planta, la tienen encerrada, que la planta está ahí, pero no da fruto. Es creyente al que le pregunta, ¿y tú eres salvo? Sí, sí, pero no se le ve ningún fruto, ningún avance. Pero está ahí, la semilla ha pegado, está ahí, pero no da fruto. Y el cuarto es un terreno muy bueno, donde la semilla ha caído, ha echado raíces, ha crecido y ha dado fruto. Y dice el verso 23, el que fue sembrado en esa buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. En el primer terreno no la entendió y la semilla fue robada, quitada, desaparecida. En este último entendió, y es como si la semilla hubiese echado raíces y da fruto. Entonces, esta es la importancia de entender las verdades de Dios. ¿Qué es entender? Entender no solamente es conocer. Yo conozco mucho, yo entiendo mucho. No, entender es cuando tú sí conoces algo, aprendes algo, y ese conocimiento tú lo meditas, lo estás razonando y llegas a una conclusión. Y esa conclusión te hace tomar una decisión. Entonces ahí has entendido. Cuando el conocimiento da un fruto, cuando el conocimiento se queda dentro de ti y te hace tomar una decisión, entonces has entendido. Les pongo un caso antiguo, un caso del Antiguo Testamento, el caso de Josué. Josué había sido elegido por el Señor para reemplazar a Moisés como líder, y él tenía que llevar a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, a una tierra pero que estaba pues habitada, había más de un centenar tal vez de pueblos establecidos allí, y Dios le había dicho, tú tienes que entrar y tienes que echar fuera a esa gente. Razones hay suficiente como para que Dios le diga, tú tienes que eliminar a esa gente. No vamos a entrar en esos detalles, sino es el hecho de que Josué tiene que llevar a todo el pueblo a conquistar toda esa tierra. Y Dios empieza a darle verdades de Dios para él. Llámese promesas, llámese ciertas verdades que Dios le dio. Por ejemplo, le dice, ¿no?
pasa al otro lado del Jordán y toma posesión de toda la tierra, una orden de Dios. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Son verdades que Josué estaba recibiendo de Dios en diferentes momentos previo a esa conquista. Y le sigue diciendo Dios: yo estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes cuando vas a conquistar, porque yo estaré contigo. Y entraron y efectivamente empezaron a conquistar la primera ciudad conquistada, Jericó. La siguiente ciudad, aunque con ciertos problemas a causa del pecado, pero también acabaron conquistándola, Jaí. Después hay un pueblo importante allí llamado Gabaón, que hace un engaño para que el pueblo de Israel haga alianza con ellos y no los destruya. Y pues, por no consultar al Señor, hicieron esa alianza. Luego los amorreos, 5 reyes de ellos, de los que vivían por allí, se unen porque tuvieron miedo de ese pueblo de Israel que estaba entrando y estaba conquistando. Se unen para hacer frente a Israel. Y en primer lugar se van contra Gabaón. Dice, estos han hecho un trato, un pacto con Israel, son traidores. Primero lo vamos a eliminar a ellos y después nos vamos a ir contra Israel. Así que se fueron contra Gabaón y los gabaonitas enviaron emisarios porque estaban ellos acampados. Israel estaba acampado pues en el monte de Gilgal. Y fue y le dijeron, por favor ven, ayúdanos porque han venido a destruirnos y tú con nosotros hemos hecho un pacto, una alianza y tienes que protegernos. Y Josué está allí pensando, ¿debo ir? ¿No debo ir? Y Dios le vuelve a hablar y le dice, no tengas temor de ir con ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué está recibiendo verdades de Dios para él. Él es el líder conquistador, tiene que llevar al pueblo. Entonces, con todas esas palabras, él entiende que Dios está con él, porque ya ha visto su mano ayudándole con los anteriores pueblos. Y esta es una oportunidad. Son 5 reyes unidos allí y él puede vencerlos en una sola batalla a esos 5. Así que toda la noche con su ejército empiezan a subir hasta Gabaón, esta ciudad, este terreno grande. Así que al día siguiente ya empezaron la lucha. Estos reyes amorreos estaban en contra de los de Gabaón y sorpresivamente llega todo el pueblo de Israel. Dice que Dios envía consternación a esos reyes amorreos. Consternación es llenarse de un sentimiento de miedo, de desesperanza. Y entonces ellos, imagínense, cuando alguien está sin fuerza, sin ánimo, pues es más fácil para que pierda. Así es que Israel empieza a luchar con ellos, empieza a luchar y a vencerlos. Y ellos seguían llenos de ese miedo, de esa consternación, y optan por huir. Y empiezan a escaparse. Una buena cantidad de gente, de guerreros ahí. Y Dios muestra otra vez que Dios estaba con Josué, enviando piedras desde el cielo. Empezó a llover piedras, rocas grandes sobre esta gente. Y dice, fueron más los muertos por las piedras que Dios mandó que los que ellos ya habían matado hasta esa hora. Yo calculo que sería el mediodía, pasado las 12 o la 1 de la tarde, el sol ya estaba en pleno, así, sobre sus cabezas. Y Josué entiende que Dios le había dado a él la victoria. Entiende que tiene que cumplir con su ministerio de ser líder y de conquistar la tierra. Entiende que ese es su llamado, que para eso Dios lo ha puesto allí, y entiende que Dios está ayudándole. Y en ese entendimiento se da cuenta que no le va a alcanzar tiempo
para eliminar a todos sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace Josué? Suelta unas palabras importantes. Le dice al sol: detente aquí en Gabaón, y tú, luna, en Ascalón, detente. Y dice que el sol se detuvo y la luna se paró por casi un día completo. Casi 24 horas ahí el sol en el mismo sitio. Y después de eso ya empezó, para que él pueda eliminar a todos los enemigos, para que él pueda cumplir con su plan. Él estaba teniendo un propósito, una misión, un llamado. Estaba cumpliendo esa misión y había un obstáculo, el obstáculo del tiempo. Y él en fe quitó ese obstáculo de en medio. Me hace recordar lo del hermano Andrés que hablaba Guillermo de Puertas Abiertas. Él estaba cumpliendo una misión, corportor, llevaba Biblias. Dios lo había puesto para eso, él sabía que era su llamado, estaba haciendo su misión. Y aquí tiene problemas, unos obstáculos, unos hombres supervisores que si lo encontraban con las Biblias, destruían el material y lo metían preso. ¿Quién sabe qué podían hacer con él? Y él clama, y nuevamente el milagro que ocurrió con Josué, ocurrió allí con esos hombres, cegando Dios la vista de ellos para que no vean ninguna de las Biblias que estaba, imagino, lleno su escarabajo de Biblias, ¿no? Su bonito, ¿no? Esa es actuar porque has entendido las verdades de Dios en tu vida, porque has entendido, has comprendido, y que nadie va a parar esa misión. Y los obstáculos que hay delante, tú los puedes vencer o abrirte camino por la fe. Amén. Y lo mismo que ocurrió con Josué ha ocurrido tantas veces y está ocurriendo en este tiempo. Siempre Dios obrando por fe con aquellos que le creen. Ahora, si tú vas, por más fe que tengas, afuera y le dices al sol que se pare, no se va a parar, porque Dios no lo va a parar para satisfacer un capricho tuyo, para decir qué poderoso que eres. Porque Josué no tuvo ninguna intención de decir, qué poderoso soy. No. Simplemente fue un obstáculo que él dijo, tú no me vas a fastidiar el día. Así que tú te paras para yo cumplir con mi misión. Si lo que estamos nosotros en el Señor cumpliendo una misión, los obstáculos también se pueden vencer, confiando en el Señor. Y así, eso está ocurriendo y siempre ocurre. Por eso es necesario entender. Entender no es conocer, sino es cuando ese conocimiento tú lo meditas y llegas a una conclusión y dices, ¿será cierto o no será cierto esto? ¿Debo creerlo o no debo creerlo? Y tú llegas a una decisión y llegas a una conclusión y en base a esa conclusión tomas una decisión. Yo tengo un amigo que hace unos 30 años atrás, él se fue al dentista, tenía un dolor de muela y estaba picada esa muela y se fue al dentista y el dentista le puso las agujas ahí y empezó el rasqueteo y a curar y todo, ¿no? Saben, ustedes ya han experimentado eso, me imagino. Y el doctor le dijo, si tú no quieres nunca más estar en un consultorio de un dentista, si tú nunca más quieres pasar por esto, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que cepillarte los dientes cuando te levantas y cuando te vas a acostar. Además, tienes que cepillarte los dientes después de cada cosa que tú comas. Después del desayuno, te cepillas. Si comes algo, te cepillas. Después de la comida, también. Después de la cena, también. Después de todo lo que comas. Porque los restos de la comida que quedan entre los dientes se fermentan y la fermentación crea ácido y el ácido va carcomiendo el esmalte de los dientes, de las muelas y que produce la caries. Y este amigo, que se llama Rubén, le creyó al doctor
lo tomó muy en serio, entendió todo este proceso y empezó desde ese día a llevar un cepillo y su pasta dental a donde él iba, ahí en el bolsillo, con su lapicero, ahí su cepillito. Y en la casa de su hermana que iba a visitar tenía su propio cepillo. En diferentes lugares tenía su cepillo. Y lo ha cumplido al pie de la ley. Hasta la fecha. Y a mí me sorprendió cuando yo lo vi la vez pasada. Y yo digo, ¿y tú porque aquí a nosotros nos han recomendado lo mismo, ¿sí o no? Nos han recomendado, ¿pero lo hacemos? No lo hacemos. Pero este lo ha tomado al pie de la letra. Después que come se cepilla los dientes. Y nunca ha tenido que regresar a un dentista. Porque entendió esta verdad y tomó una decisión. Eso es entender. Si lo llevamos al plano también de las verdades bíblicas, es entender las verdades de Dios, entenderlas y tomar una decisión, dar un paso de cambio de actuación. Así es como la salvación llega a nosotros. Cuando esas verdades de Dios que nos dicen, escuchamos las verdades de Dios, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios que envió a su Hijo, es la bondad de Dios, el sacrificio de Jesús para quitarnos nuestros pecados, y todas esas verdades que tienen que ver con la salvación, en un momento determinado de nuestra vida, lo entendemos. Lo entendemos, entonces recibimos la salvación, y la salvación opera en nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, para convertirnos en una nueva criatura y todos los procesos que hay en la salvación. Pero primero tenemos que entenderlo. Pero no solamente para la salvación necesitamos entender las verdades de Dios, sino también para desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Estamos en un crecimiento para tener una vida que esté en victoria. Para crecer en esas victorias tenemos que entender las verdades bíblicas. Porque si no, simplemente eso es conocimiento que tenemos y adquirimos, y no nos lleva a ningún cambio de vida, no nos lleva a ninguna toma de decisión. Tenemos que entenderlo para poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender las verdades bíblicas para cumplir con el llamado que tenemos con el Señor, para cumplir con ese ministerio, con esa misión que nos ha dado el Señor. Quien comprende su misión, para qué Dios lo ha salvado, está en un buen camino y está donde Dios lo quiere, que sepas para qué tú has sido salvado. ¿Qué es lo que espera del Señor de ti? Para que tú lo ejerzas y que puedas quitar los obstáculos por la fe. Para poder exhortar, para poder edificar, para poder consolar, para poder sembrar y para poder regar los sembrados. Para poder vivir la vida cristiana como se debe ser, necesitamos entender las verdades bíblicas para nosotros. Ahora, el entendimiento tiene dos enemigos. El primer enemigo es el entorno que nos ha moldeado previamente. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17, Pablo está hablando de los judíos, que los judíos habían sido formados bajo la ley y bajo ciertas costumbres. Y entonces Pablo dice, todo ese adoctrinamiento que tienen los judíos no les deja ver la gracia, no les deja ver lo que es el nuevo pacto, no les deja ver lo que es las buenas nuevas. Y dice así, en 2 Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, el entendimiento de ellos se embotó. Embotar significa quitar la agudeza,
quitar la percepción. Ya no perciben, ya no se dan cuenta, ya no entienden. Su entendimiento entonces está embotado, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, el corazón de ellos. Los judíos, por ese entorno de cultura, de leyes, de mandatos, hasta de hombres, ahí alrededor, un montón de ritos, de rituales que tenían que cumplir, era como una jaula, estaban encerrados ahí y no podían ver lo que hay fuera. Y por más que se les explica, ellos dicen, no, están encerrados. Entonces el entorno los ha moldeado de tal forma que es como un velo para su entendimiento. Hace que ese velo haga que su entendimiento esté embotado, que no perciban más. Y sigue diciendo en el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, te saca de esa jaula. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, que estaba encerrado y no quería la libertad, porque tenían ese velo sobre su entendimiento. Su entendimiento estaba cerrado, estaba embotado, ya no tenía la percepción que debía tener. Pero no solamente ellos, sino también los cristianos pueden llegar a tener esos velos, porque hay iglesias que moldean tu modo de pensar y te dicen qué es lo que tienes que aspirar, qué es lo que puedes alcanzar y qué cosas no, y recortan mucho de lo que tú puedes alcanzar en el Señor. Entonces también ellos tienen el entendimiento embotado. Claro, de repente por el peligro de que vayas a caer en el error, en exageraciones, pero te limitan. Yo un buen tiempo he estado también así en esa jaula, y cuando he salido he visto obrar a Dios como nunca lo había visto antes. He visto a Dios moverse en mí, hablarme, indicarme cosas. He visto milagros que de otra forma no lo había podido ver. Por un lado, entonces, es la forma como nos moldean, embota nuestro entendimiento. Y otro agente, el segundo agente, es el diablo. El diablo no quiere que tú entiendas las cosas de Dios. Y dice 2 Corintios 4:4, que le llama al diablo, le llama el Dios de este siglo. Dice, en estas personas, dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que a ellos no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo no quiere que tú entiendas las verdades de Dios. A los incrédulos no quiere, y a los creyentes también. Les está colocando, les está tratando de estorbar. No creas eso, no recibas eso. Tú solamente sé un cristianito que asiste a la iglesia, que ahí vienes, te haces presente, asistes y a tu casita y se acabó. No busques más. Eso es lo que el diablo quiere. Limitarnos. Que no entendamos más las verdades de Dios. Que no crezcamos en esa gracia del Señor Jesús. Pero ahora también tenemos dos agentes poderosos que nos ayudan a entender. Uno de ellos es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética, hablando de la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la cual dice alumbra en lugar oscuro como una antorcha. Una antorcha no tiene mucha luz, una antorcha pues ilumina una área. Así es la palabra de Dios, te da una visión, te va indicando cosas, hasta
que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. La palabra de Dios te va dando cierta luz, pero cuando tú crees, cuando tú la crees, cuando tú la recibes, cuando tú la entiendes, se va creando una luz interna. Dice, la palabra de Dios dice esto y yo la experimenté y me dio resultado. Y hay una luz más fuerte que la que Dios está alumbrando en tus corazones, el lucero de la mañana que está saliendo de nuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios es uno de los agentes que nos ayuda a entender, a aclarar cosas, a que nuestra visión no esté nublada, a que podamos nosotros ver más a Dios como es Él. Y el segundo agente es Dios mismo. Ahora aquí. En Efesios, Pablo le está hablando a creyentes, ¿no? A los hermanos ahí en Éfeso. Y él está contento con los hermanos por su amor, por su trabajo. Y él dice, Pablo dice, ¿no? Yo agradezco a Dios por ustedes. Pero además, cuando yo estoy orando por ustedes, agradeciendo a Dios por ustedes, le estoy pidiendo una cosa a Dios, para que Él haga en ustedes. Para que Dios haga algo en ellos. ¿Qué cosa es? Vamos a ver. Dice, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios te esté dando sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan entender. ¿Entender qué? Entender cuál es la esperanza que tienes en Dios, cuál es la herencia que tienes en Dios y cuál es el gran poder que se opera en los que creen, que es el siguiente verso, que no lo he puesto ahí. Y lastimosamente yo he oído en algunas oportunidades y he leído que cuando citan estos versos dicen, eso es lo que vamos a tener en el cielo, la esperanza de lo que vamos a tener allá, la herencia de lo que vamos a tener allá, el poder bueno, es una forma de decir, dice. No saben explicar que esto les está pidiendo Pablo para ellos ahora, mientras están vivos, mientras están aquí viviendo la vida cristiana. Necesitan de esa esperanza, necesitan de esa herencia, necesitan de ese poder. Y para que se pueda llegar a obtener eso, tienes primero que entender. Por eso Pablo dice, Señor, dale espíritu de sabiduría, dale revelación en el conocimiento tuyo, porque primero el entender viene con conocer. Primero tienes que conocer. Después que conoces, lo meditas y llegas a la conclusión. Si es cierto esto para mí, tomas una decisión y lo tomas. Y si no es cierto, pues lo desecho. Entonces entender es conocer, meditarlo y tomar una decisión. Y aquí Pablo le está diciendo, yo pido que Dios les alumbre por medio del conocimiento, les alumbre el entendimiento, para que ustedes puedan saber qué es la esperanza a la que ha sido llamado. ¿Qué cosas tienes en Dios? ¿Cuál es la herencia que Dios le ha dado a sus hijos? Algo que Dios te ha dado como herencia. ¿Y cuál es el tremendo poder que Dios le ha dado y que se mueve y que se puede mover en los que creen? Por medio del entendimiento. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las verdades de Dios y pensemos que estas cosas nos pertenecen. En Romanos 8, Pablo habla, por ejemplo, de la tribulación, de la angustia
de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro, de la espada. Todos son enemigos. Y dice Pablo, antes, en todas estas cosas, sois ¿qué? Más que vencedores. Así que tú no temas a la tribulación, ni a la angustia, ni a la persecución, ni a la desnudez, ni al hambre, al peligro o a la espada. Porque te está diciendo la palabra que tú puedes vencer sobre esas cosas. Que tú puedes ser más que vencedor. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o no lo tomas? Eso es entender las verdades de Dios para mi vida. ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué herencia tengo? ¿Qué poder puedo manejar en el Señor? Entenderlo y aplicarlo. Y cuando tú lo aplicas, ves la mano de Dios. Ves resolverse tus problemas. Tú eres una persona que has recibido al Señor Jesús. Tú eres una persona que tiene promesas del Señor. Que tiene verdades que si lo cumples, sean verdades condicionadas, que si tú lo cumples, te van a venir estos beneficios de parte del Señor. Todas son verdades bíblicas que tienes tú que conocerlas, tomarlas para ti y aplicarlas, para que veas la mano de Dios. Así que esta es muy cortito este tiempo de enfoque de este tema, pero lo que yo quiero es que te quedes con esto. Dios quiere que crezcas, que tú trabajes para Él en el ministerio en el cual Dios te ha puesto, en el llamado que tú tienes, en la misión que tú tienes, y que tú tienes todo el apoyo de Dios para abrirte camino para cumplir esa misión. Cualquier obstáculo, por más difícil que sea, Dios lo puede abrir si tú estás cumpliendo tu ministerio y en fe te vas contra esos obstáculos. Lo vemos todo el tiempo. Pues que Dios ilumine tu corazón y que desees buscar más de Dios, crecer en Él, que no te quedes estancado simplemente con conocimiento, sino que tú puedas descubrir a Dios en tu vida, que Él es real, Él es vivo y Él es poderoso para hacer muchas cosas contigo y a través de ti. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Te doy gracias, Dios, por tus verdades, que aunque no las podamos discernir con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, porque tú vas más allá, incluso nos pides hacer cosas que van fuera de la lógica, fuera de nuestro razonamiento humano, porque tus pensamientos no son los nuestros. Pero obedeciéndote y creyendo en ti, Señor, podemos ver cómo se abre el camino para cumplir nuestro ministerio para contigo. Como tú nos vas proveyendo de cosas que a veces pensamos que no podemos, que nunca vamos a alcanzar, que nunca vamos a tener, pero tú, Señor, provees diciendo: yo te apoyo, yo te doy lo que necesitas, tú sigues la misión en la que yo te he mandado, en la que yo te he encomendado. Haznos entender tus verdades, hazlas desearlas, quererlas, apropiarnos de ellas. Gracias por tus verdades, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.